Entonces, en la injuria prerrenal, recuerden que el parénquima y el intersticio renal no están comprometidos. El insulto está antes del riñón. Esta, a su vez, es importante que lo ordenemos de esta forma en nuestra cabeza. Para que haya una injuria prerrenal, tiene que haber isquemia renal, una isquemia lo suficientemente importante para que los mecanismos de autorregulación se vean comprometidos y disminuya la tasa de filtración glomerular, como les dije en los videos de fisiopatología anteriormente. La injuria prerrenal se subclasifica en dos grandes grupos totalmente diferentes. La isquemia renal puede ser generalizada, o sea, el riñón forma parte de un cuadro clínico de shock, o la isquemia renal puede ser localizada en el riñón. Por ejemplo, un cuadro de trombosis o embolia de la arteria renal, ¿sí? A esta también se la llama selectiva, una isquemia selectiva, ¿sí? Fíjense, en el primero de los casos, el paciente, lo que caracteriza al paciente es una disminución de la presión arterial media, y es la gran mayoría de los casos. Esto acá es mucho más raro, ¿sí? Recuerden que la presión arterial media es aquella presión necesaria para mantener una adecuada irrigación en los tejidos, ¿sí? Y existen muchos tipos de shock. Tenemos el shock cardiogénico, tenemos el shock distributivo. Dentro de los shocks distributivos tenemos a la sepsis, tenemos a la insuficiencia suprarrenal, tenemos a la anafilaxia, tenemos, por ejemplo, a la tirotoxicosis grave, a la tormenta tiroidea. En este caso ocurre una vasodilatación generalizada muy importante. Tenemos también los casos de shock de tipo obstructivo, tromboembolismo de pulmón, o otros tipos de embolías pulmonares, taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo, en fin. Tenemos también los shocks hipovolémicos. Y cuando nosotros hablamos de hipovolemia, es importante diferenciar la verdadera pérdida volémica de una disminución del volumen circulante efectivo. ¿Y cuál es la diferencia acá? En los casos de hipovolemia, el paciente realmente tiene una pérdida del contenido de sangre o del contenido de líquidos por algún motivo. Como por ejemplo, nosotros tenemos el paciente con pérdida sanguínea. El paciente puede estar teniendo una hemorragia. La hemorragia puede ser externa o interna. La hemorragia externa es la etiología que ustedes se le imaginen. Ahora, lo que yo les quiero resaltar acá es los casos de hemorragia interna. Muchas veces el paciente está con presión baja, está quedando pálido y no sabemos qué está ocurriendo. El paciente puede estar teniendo una hemorragia interna. Recordar acá las, hemorragias internas ocultas, ¿sí? Como por ejemplo el retroperitoneo o un derrame pleural muy grande, ¿sí? Un derrame pleural hemorrágico muy grande. Están descriptos también los casos de trauma, por ejemplo, en el muslo, ¿sí? En el muslo, en la pierna, puede acumular varios litros de sangre. Esto acá es importante, el paciente se puede desangrar por un trauma del hueso o del músculo en el muslo, ¿sí? Por otro lado, la pérdida volémica puede ser secundaria a una pérdida gastrointestinal. En este caso tenemos las diarreas, tenemos los vómitos. La pérdida de líquido también puede ser, por ejemplo, a través del riñón. Y en este caso tenemos el paciente que está poliúrico por algún motivo. Por ejemplo, paciente con cetoacidosis diabéticas, en la diabetes tipo 1, ¿sí?
paciente con cetoacidosis, o el paciente con otro tipo de diuresis osmótica, el paciente, por ejemplo, con diabetes insípida. Se está deshidratando, ¿sí? O por ejemplo el uso de manitol, o por ejemplo el uso de diuréticos, ¿sí? Cuidado con el uso de los diuréticos, sobre todo en los ancianos, y cuidado con la asociación de diuréticos, esto acá es muy importante. Las pérdidas también pueden ser las llamadas pérdidas insensibles. En el caso de las pérdidas insensibles, les voy a borrar un poco acá. Según la bibliografía que utilicé, las personas pierden en promedio, ¿sí? si no tienen ninguna patología, entre 30 y 50 mililitros por hora. Esas son las pérdidas insensibles. Otras bibliografías ocupan otra definición que es, digamos, el 50% del peso corporal, es lo que nosotros tenemos que calcular como pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son aquellas pérdidas de líquidos que nosotros no las sentimos, como por ejemplo al respirar o con el sudor imperceptible, ¿sí? Esto obviamente aumenta en estados hipercatabólicos, si el paciente tiene fiebre, por ejemplo. Lo importante que tenemos que saber es que si el paciente no repone, no compensa estas pérdidas insensibles, ya sea porque es un paciente, por ejemplo, que está acamado con Alzheimer y no puede tener agua, el paciente va a quedar hipovolémico en algún momento, va a quedar deshidratado y después hipovolémico, ¿sí? Otra pérdida importante de líquidos acá es las pérdidas al tercer espacio. Por ejemplo, pancreatitis. O por ejemplo, un hilio obstructivo, que comienza a acumularse líquido en el intestino, ¿sí? Acá en las pérdidas insensibles, agreguen una cosa importante antes de que me olvide, el paciente quemado, ¿sí? El gran quemado. Fíjense los cálculos y la gran cantidad de reposición volémica que tenemos que hacer en estos pacientes que tienen una área de superficie corporal muy comprometida. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos el paciente que está verdaderamente hipovolémico del paciente que tiene una disminución del volumen circulante efectivo? ¿Y qué es el volumen circulante efectivo? Bueno, existen muchas definiciones, pero una que yo creo adecuada es aquella que dice que es el volumen de sangre que se encuentra en las arterias, es aquel volumen necesario para mantener una presión arterial media adecuada, es el volumen que nosotros necesitamos para irrigar a los tejidos. Nosotros sabemos que 30-35% están en las arterias en condiciones normales y más o menos 70% están en las venas o en el tejido esplácnico. Hay situaciones, por ejemplo, la hipertensión portal, o el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca importante, por ejemplo, ¿sí? En donde el volumen circulante efectivo puede llegar a ser el 10%. ¿Por qué? Porque la sangre se comienza a acumular en las venas, la sangre se comienza a acumular en el tejido esplácnico y ese volumen que circula no es efectivo, ¿sí? Por lo tanto, el paciente también tiene una disminución de la presión arterial media. Al disminuir el volumen circulante efectivo, el paciente tiene una disminución de la presión arterial media y el paciente puede tener una lesión prerrenal. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros diferenciamos al paciente que está verdaderamente hipovolémico, le vamos a dar sangre, le vamos a dar suero fisiológico o Ringer, ¿sí? Vamos a corregir la poliuria, vamos a reponer esas pérdidas insensibles, vamos a tratar la enfermedad específica acá, pero en estos casos acá, estos pacientes ya tienen ya tienen un aumento del agua corporal total. Entonces nos sirve darle más suero a esos pacientes, más Ringer lactato a esos pacientes, porque ya están, digamos, hipervolémicos, ¿sí? Nosotros incluso podemos empeorar más el cuadro clínico, podemos darle más congestión pulmonar, más congestión venosa, empeorar la hipertensión porta, empeorar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué nosotros hacemos con estos pacientes? El tratamiento es específico y vamos a ver cuando hablemos del síndrome cardiorrenal y del síndrome hepatorrenal, por ejemplo, acá nosotros le damos albúmina, ¿sí? Albúmina y muchas veces albúmina más terlipresina, ¿sí? O en estos casos nosotros damos de la insuficiencia cardíaca vasodilatadores, inotrópicos e incluso en algunos casos vasodilatadores, inotrópicos y diuréticos para que pierdan líquido, ¿sí? Es importante entender esta diferencia. Ahora, vamos a ver un concepto muy importante acá con respecto a la palabra presión arterial media, ¿sí?
Si te está gustando el video, recordá inscribirte en el canal y compartir en tus grupos, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp también, ¿sí? Bien, fíjense. Fíjense, este cuadro acá que se pregunta bastante en los finales y también es súper importante para la práctica clínica, dice lo siguiente. Acá nosotros tenemos a la perfusión renal, ¿sí? Si aumenta o disminuye la perfusión renal, y acá nosotros tenemos la presión arterial media. Los mecanismos de autorregulación del filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal dicen que cuando la presión arterial media se mantiene más o menos entre 80 y 160, y estos números varían según la bibliografía, entonces acordate el concepto, no te acuerdes de los números, ¿sí? Cuando la presión se mantiene entre estos valores, fíjense, la perfusión renal es constante, no se altera. La presión puede bajar o aumentar en este rango, pero la perfusión y la tasa de filtrado glomerular no se altera, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una disminución de la presión arterial por debajo de esa presión arterial media, la perfusión comienza a disminuir y es acá en donde disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Estamos? Ahora es importante que nosotros sepamos que nuestros pacientes hipertensos crónicos, por ejemplo, Doña María, ¿sí? La presión arterial normal de Doña María, cuando ella va al consultorio o al centro de salud, ella está totalmente asintomática, se está riendo, ella está bien y tiene una presión de 210 por 120. Y Doña María te dice, pero hoy está bien mi presión, hoy está más bajita, ¿sí? Bueno, Doña María, ¿qué es lo que ocurre con Doña María? Doña María tiene desplazada la curva de autorregulación para acá, ¿sí? Fíjense, Doña María es así la curva. Tiene desplazada hacia la derecha. Vamos a poner unos números acá, estos números no son reales, ¿sí? Pero vamos a imaginar que Doña María tiene la curva de autorregulación del flujo sanguíneo renal entre unas presiones, por ejemplo, entre 100 y 200 acá, ¿sí? De presión arterial media, 100 y 200. Entonces, ¿qué pasa si Doña María se toma la presión y tiene esta presión, pero ella está totalmente asintomática, no tiene dolor de pecho, no tiene oscurecimiento de la vista, no tiene un edema agudo de pulmón, o sea, no está en una emergencia hipertensiva, es simplemente una presión arterial crónica categoría 3, ¿sí? Que no está controlada ambulatorialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si a Doña María acá le queremos bajar la presión rápidamente? La internamos y le damos un captopril sublingual o le damos una medicación intravenosa para bajarle la presión porque está muy alta. ¿Qué es lo que ocurre? Doña María va a entrar en injuria renal aguda mucho más rápidamente, ¿sí? Doña María no va a solamente entrar en injuria renal aguda más rápidamente, también va a tener isquemia cerebral, isquemia miocárdica. Entonces, cuidado cómo nosotros manejamos la presión arterial en la sala de urgencia, en el consultorio. A Doña María lo que hay que hacer es bajarle despacio la presión, en días, en semanas, incluso en meses. Nosotros no queremos que Doña María hoy tenga una presión de 120 por 80. ¿Por qué? Porque para Doña María, 120 por 80 es como si para nosotros fuese 70 por 30 o 60 por 20. ¿Se entiende? Entonces esto es muy importante que se entienda, por favor, ¿sí? Continuando acá, voy a borrar un poco. Les había dicho también que la injuria prerrenal puede ser selectiva o localizada, por ejemplo, en una trombosis de arteria renal, ¿sí? Ahora es importante que también sepamos que en casos de que el paciente por algún motivo esté quedando hipovolémico, ¿sí? Quedando hipovolémico. En esos casos, si nosotros le damos al paciente un AINE o por ejemplo un IECA, AINE es un antiinflamatorio no esteroide y IECA es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué le va a pasar? Esos pacientes que están intentando autorregular el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular, nosotros le damos estas medicaciones y el paciente tiene una injuria renal aguda de tipo prerrenal. ¿Por qué? Porque estas medicaciones interfieren con los mecanismos de autorregulación, como les dije extensamente en los videos de fisiopatología. Fíjense si no lo vieron, son muy interesantes, ¿está? Bien. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, en el paciente que tiene, digamos, una estenosis bilateral de la arteria renal. Fíjense.
O puede ocurrir también con la estenosis unilateral si el paciente tuviera solamente un riñón. Ustedes saben que estos pacientes que están acá tienen una activación del sistema renina-angiotensina. ¿Para qué? Porque estos pacientes ya están teniendo una isquemia renal relativa. Entonces necesitan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para provocar vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Sí? Y esa vasoconstricción de la arteriola eferente va a provocar un aumento de la tasa de filtración glomerular. Al mismo tiempo va a tener una vasodilatación de la arteriola aferente. Fíjense los videos anteriores. Eso va a hacer, digamos, que el paciente mantenga una tasa de filtración glomerular adecuada. Ahora, si por algún motivo a este paciente nosotros le damos un IECA, nosotros vamos a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a inhibir esa vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿estamos? Y ese paciente va a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular. También puede ocurrir si nosotros le damos AINE a estos pacientes, ¿tá? Por mecanismos similares. De nuevo, fíjense los videos de fisiopatología anteriormente publicados. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Bueno, va a tener la clínica de la patología que está provocando el insulto y se va a manifestar como una ira oligúrica, generalmente. ¿En qué casos el paciente va a tener una injuria prerrenal no oligúrica, o sea, que sea poliúrica, en casos de que la poliuria sea la causa que está provocando el insulto en el paciente? Vamos a ver ahora rápidamente la parte de injuria renal aguda, renal intrínseca. Siguiendo con la etiología y clasificación, tenemos también el grupo de las IRA renal intrínseca. Recordando que acá la lesión está en el parénquima o en el intersticio renal. Esto a su vez se clasifica didácticamente, ¿sí?, en glomerular, tubular, intersticial y de los microvasos, de la microvasculatura. Cada una tiene sus causas. Generalmente una compromete a otra, en algunos casos, pero didácticamente se la clasifica de esa forma. ¿Por qué? Porque cada una tiene un tratamiento y una fisiopatología diferente. Entonces el razonamiento es diferente, dónde comenzó la lesión, ¿sí? En este subgrupo aquí, la lesión tubular, la vamos a llamar necrosis tubular aguda, ¿sí? Los insultos generan necrosis en los túbulos, es la más frecuente de todas. Estamos dentro del grupo de renal intrínseca. La necrosis tubular aguda se subclasifica en dos categorías. Tenemos a la isquémica y la nefrotóxica. ¿Sí? La isquémica se refiere a una lesión prerrenal lo suficientemente importante para terminar provocando necrosis de los túbulos. Esto ocurre, por ejemplo, en situaciones de cirugía cardiovascular, con circulación extracorpórea por más de 2 horas, o puede ocurrir en cirugías de aorta, donde se hace un clampeamiento de la aorta por encima de las arterias renales, entonces hay una isquemia renal importante por más de 1 hora. Ahora, si ustedes me preguntan, Nicolás, ¿cuánto tiempo de isquemia es necesario para que una injuria prerrenal se transforme en una injuria renal, en una necrosis tubular aguda? Depende del paciente, depende de los otros insultos, depende de los fármacos que él toma, no hay cómo saber. Depende si el paciente es un paciente ya con enfermedad renal crónica. En algunos pacientes una isquemia de pocos minutos puede llevar a NTA, en otros pacientes se necesita 1 o 2 horas para que esto ocurra. Entonces la isquémica se produce a partir de una lesión prerrenal anterior, ¿sí? La tóxica, a su vez, podemos tener 2 tipos de tóxicos según de dónde ellos vengan. Tenemos los tóxicos endógenos y los tóxicos exógenos. Me refiero a tóxicos endógenos aquí, como por ejemplo a la bilirrubina. Nosotros sabemos que existe la nefropatía por ácidos biliares o la nefropatía, digamos, por bilirrubina. Cuando la bilirrubina directa supera los 20 miligramos por decilitro, puede formar como si fuese unos plugs, ¿sí?, unos tampones dentro de los túbulos, y genera por un lado una lesión, un aumento de las presiones tubulares, llevando a disminución de la tasa de filtración, pero por otro lado genera una injuria
Una injuria en los túbulos llevando a necrosis tubular aguda. ¿Estamos? Ahora, tenemos acá, por ejemplo, el ácido úrico en el síndrome de lisis tumoral. ¿Estamos? Pacientes con grandes linfomas que hacen quimioterapia, o cualquier tipo de cáncer en donde el tratamiento es muy efectivo, puede llevar a injuria por ácido úrico, la nefropatía por ácido úrico, ¿está? Síndrome de lisis tumoral. Por otro lado tenemos acá la hemoglobina, la mioglobina, ¿sí? La hemoglobina y la mioglobina son los típicos casos en donde nosotros tenemos en el examen de orina, la tira reactiva detecta hemoglobina, viene hemoglobina, por ejemplo, 3 cruces, pero si nosotros buscamos glóbulos rojos es negativo. Hemoglobinuria sin presencia de hemácias o glóbulos rojos en el examen de orina, en el sedimento urinario. Esto es importante, pensar en hemoglobinuria, mioglobinuria. ¿En qué casos? Hemólisis, rhabdomiólisis. ¿Estamos? Esto es importante. En los casos de tóxicos exógenos, y acá tenemos cuántos ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Los más importantes que yo les voy a poner acá, por ejemplo, algunos antibióticos, como por ejemplo los aminoglicosidios o aminoglicósidos, generan una lesión del túbulo proximal llevando a poliuria, ¿sí? Genera necrosis tubular aguda y deshidratación del paciente si nosotros no lo corregimos. Es una de las causas de injuria renal aguda con potasio disminuido. En la injuria renal aguda generalmente hay potasio alto. En estos casos acá, por lesión del túbulo proximal, hay hipopotasemia. La leptospirosis, por ejemplo, es otra de las causas de injuria renal aguda con potasio bajo por lesión del túbulo proximal, ¿sí? Bien. Siguiendo con los tóxicos endógenos, siguiendo con los antibióticos, acá importante la vancomicina, la vanco, sobre todo si por algún motivo que yo desconozco, se lo asocia a la pipetazo, piperacilina tazobactam, ¿estamos? Genera injuria renal aguda por necrosis tubular. Otros tóxicos exógenos acá puede ser, por ejemplo, los venenos de algunas serpientes y de algunas arañas, como por ejemplo la araña Loxoceles, ¿sí? La araña marrón. ¿Estamos? Tenemos acá también los contrastes iodados, ¿sí? Importante en la arteriografía, por ejemplo, puede generar necrosis tubular aguda, y el mecanismo es multifactorial. También hay vasoconstricción de las arteriolas, en fin, pero puede dañar al túbulo generando necrosis tubular aguda. ¿Estamos? Tenemos el aciclovir, por ejemplo. Los pacientes que usan aciclovir para tratar herpes, por ejemplo herpes zóster, ¿sí? Y no se los hidrata adecuadamente, pueden formar cristales en los túbulos que terminan dañando a la célula tubular y generan necrosis tubular aguda. Existen muchos otros, la inmunoglobulina intravenosa, el manitol, que pueden provocar NTA. Ahora, independientemente de la causa, nosotros tenemos que saber reconocerla y diferenciar una necrosis tubular aguda de una injuria prerrenal. En la parte clínica les voy a hablar con más detalles a continuación, pero vamos a tratar de entender una cosa bien interesante ahora. Fíjense. ¿Recuerdan allá en la clase de fisiopatología que yo les había dicho que si nosotros tenemos una nefrona, ¿sí? Glomérulo y los túbulos, las partes que van a necesitar mayor cantidad de aporte de oxígenos, ¿cuáles eran? Eran las células del túbulo proximal y las células del asa ascendente gruesa de Henle. ¿Por qué? Porque es acá donde hay más transportadores, donde hay más mitocondrias, entonces es donde se gasta más energía. Si nosotros tenemos por ejemplo, una caída de la presión arterial, ¿sí? Una necrosis tubular aguda isquémica, por ejemplo, cae la presión arterial media, en este caso la isquemia es tan importante que va a necrosar. Entonces se va a necrosar primero acá, el túbulo proximal y el asa gruesa de Henle. ¿Cómo se necrosa esta parte acá? Va a haber mucho más sodio y cloro, ¿sí? Sodio y cloro que le va a llegar a la mácula densa. Recuerden que la mácula densa son las células modificadas del túbulo distal, que yo no se los dibujé acá, pero están en unión con el aparato yuxtaglomerular acá, ¿sí? Con la arteriola aferente, forman parte del aparato yuxtaglomerular, mejor dicho. Entonces, no se absorbe sodio y cloro acá, no se absorbe sodio y cloro acá porque hay necrosis. Entonces, el sodio y el cloro llegan en mucho mayor cantidad a la mácula densa.
entonces la mácula densa va a interpretar que le está llegando mucho sodio y cloro, va a interpretar que le está llegando mucho líquido, digamos, y que el paciente corre riesgo de deshidratarse. Entonces lo que va a hacer es mandar una señal a la arteriola aferente para que se produzca vasoconstricción. Vasoconstricción. Va a llevar a una disminución de la tasa de filtrado glomerular y esto va a llevar a injuria renal aguda. La disminución de la tasa de filtrado glomerular va a llevar a una insuficiencia renal aguda de tipo oligúrica. Y como le está llegando mucho sodio, va a ser, en el examen de orina vamos a tener aumento del sodio urinario, generalmente por arriba de 40 miliequivalentes, y vamos a tener un aumento de la fracción excretora de sodio, ¿sí? Más de 2%. Yo sé que esto por acá confunde mucho, yo se lo voy a explicar con más detalle más adelante en la parte de diagnóstico, en la parte clínica, pero es simplemente para entender esto, cómo reconocer una necrosis tubular aguda y cuál es la diferencia con una injuria prerrenal. Vamos a mirar desde otro punto de vista, ¿sí? En la injuria renal aguda prerrenal, cae la presión arterial media y todavía no hay necrosis. ¿Qué es lo que ocurre? El líquido pasa más lentamente por acá, por los túbulos, por la disminución de la presión arterial. Al pasar más lentamente, el túbulo tiene más tiempo de absorber. Entonces se reabsorbe mucho más sodio y cloro. Entonces el paciente va a tener oliguria, si fuera una prerrenal. El paciente va a tener oliguria y va a tener disminución del sodio en la orina. ¿Por qué? Porque está reabsorbiendo, está intentando reabsorber para restaurar la bulimia. ¿Sí? Eso es importante. Disminución del sodio urinario y disminución de la fracción excretora de sodio, que les voy a explicar enseguida qué es lo que es. ¿Sí? Ahora, cuando hay una injuria, una necrosis acá, se pierde, digamos, la capacidad de reabsorción y eso hace que el paciente tenga oliguria, pero tenga aumento del sodio y aumento de la fracción excretora. Otra cosa que ocurre acá, que las células del túbulo proximal y del asa de Henle y las otras partes que se están necrosando se van a comenzar a desprender. Al desprenderse, esas células epiteliales se van a unir a la proteína de Tamm-Horstmann y va a formar estos cilindros. Estos son los famosos cilindros epiteliales que nosotros vamos a ver en el sedimento urinario. Cilindros epiteliales. Cuando estos cilindros epiteliales se degeneran, van a formar los cilindros granulosos marrones. Cilindros granulosos marrones. Si nosotros tenemos un paciente que está oligúrico, en un contexto clínico adecuado, y ese paciente, además de estar oligúrico, tiene cilindros granulosos, cilindros epiteliales, sodio aumentado, fracción excretora de sodio aumentado, ese paciente lo más probable es que tenga una necrosis tubular aguda. Entonces, ¿sirve que le sigamos dando suero, Ringer? No sirve porque ya tiene una lesión tubular aguda, una necrosis. Obviamente tenemos que mantener euvolémico a ese paciente, pero probablemente, si la injuria fue muy grave, ese paciente termine entrando en diálisis. Es así como piensa un nefrólogo. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una necrosis tubular aguda isquémica? El tiempo de regeneración del epitelio es entre 7 y 21 días. Mientras tanto, tenemos que dar soporte, ¿sí? ¿Y cómo se hace el soporte? ¿Cómo se le da, digamos, cómo se controla los electrolitos, la bulimia, la congestión pulmonar? Se los voy a contar en la parte de tratamiento más específicamente. ¿Estamos? Lo que quiero que se entienda ahora es esto, el porqué de las cosas y después la clínica. ¿Estamos? Acá es importante que se entienda otra cosa, ¿sí? La necrosis tubular aguda generalmente pasa por dos fases, según la diuresis. La primera fase es la fase oligúrica, se los expliqué acá por qué, y la segunda fase es la fase poliúrica. ¿Y por qué ocurre esa poliuria? Ocurre porque hay una regeneración del epitelio, ¿sí? Pero en esa regeneración todavía hay células dañadas. Entonces se pierde la capacidad de concentrar la orina. Entonces mucho de lo que se filtra se continúa perdiendo. Las células tubulares todavía no son capaces de reabsorber y funcionar adecuadamente. Todavía hay lesión tubular, ¿sí? Mientras tanto, mientras que se están regenerando, el paciente está poliúrico y tenemos que
evitar que se nos deshidrate, se nos quede hipovolémico de nuevo, ¿sí? Es bien importante esto. Dos palabras acá para seguir hablando de las otras causas de ira intrínseca. Con respecto a la lesión glomerular, esto es un capítulo, o muchos capítulos aparte, necesitaría mucho más tiempo, no hay como poner un mundo en pocos minutos. Pero fíjense, la ira que se presenta con lesión glomerular se dice que se presenta como un síndrome glomerular.